Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nivel? Yo comentaba a los compañeros acá que ya esta cuestión de ir a una fiesta grande como la Señora de los Milagros de Mailín en Santiago del Estero, ya ni siquiera es una seguridad que después uno vuelva tranquilo a su casa. Un chico que había asesinado a su novia salió de cometer el hecho, salió a la ruta a querer estrellarse con quien encontrara. Varios lo esquivaron hasta que se encontró con un coche que venía de frente, que volvía de la fiesta grande de Nuestra Señora de los Milagros de Mailín, y que en esta época congrega a más de 200.000 peregrinos. El coche se desvió, se cruzó de carril, chocó con un camión y allí murieron 3 personas. Venían de dar gracias. Sí, esto vendría, lo tendríamos que hablar con Aimo también, porque con toda seguridad estas son las rutas que tenemos. Pensar que hay una propuesta de hacer 10.000 kilómetros de ruta en muy corto lapso de tiempo, nunca se le dio valor, y las muertes suceden como si nada ocurriera. Alrededor de esta festividad hubo 2 o 3 accidentes más que también cobraron varias víctimas, pero todo está vinculado en realidad con el mal estado que tienen muchísimas rutas. Lamentablemente hablamos mucho, decimos mucho, mostramos siempre las mismas rutas que son las que están hechas, y hacemos publicidad sobre esas rutas. Algún día entenderán que la única forma de evitar tantas muertes es convertir autopistas seguras, que con muy poco dinero se podría construir. Pero bueno, esta noche lo hemos invitado a Pedro Ruiz, que siempre está tan cansado, agotado, agobiado, rendido. La facultad lo estresa, la señora lo estresa, vive muy estresado. Entonces, antes que él nos va a explicar si el cáncer de colon tiene vinculación con el estrés y qué es lo que lo produce, habida cuenta que hay tanta gente con problemas de este tipo. Pedro. Gusto de escucharte, Amado. En primer lugar tengo que decir que ni mi mujer me estresa, ni nada me estresa, ¿viste? Yo hago todo con infinito afecto, la paso bárbaro con lo que hago, y si estoy mucho tiempo con... me mentí cuando hablo por teléfono. No estoy estresado. Puedo estar cansado, pero no estresado. Igual que vos yendo a la facultad, te estresas a esta altura de tu vida. Carlito Capitán Fune de Argentina, ¿vos te estresás o lo disfrutás? No, me hace bien, me gusta enseñar, me gusta investigar, y a mi edad es lo que realmente puedo hacer sin que me estrese, porque además es una obligación y es una función que el médico se ha comprometido a realizar, y nosotros somos médicos hasta que desaparecemos. Prácticamente el médico debe ser el único que no se jubila realmente. Perdóname, salvo que el colegio, cuando te jubilás, te saca la matrícula. Es decir, parecería que dejáramos de ser médicos. Sí, realmente yo pienso que es un error, ¿no? Pero las estructuras tan complejas desde el punto de vista administrativo y la burocracia te impiden desarrollar, mientras uno esté capacitado, la profesión, porque te ponen trabas precisamente para poder seguir adelante hasta una determinada edad. Sin embargo, yo creo que cuando uno está en condiciones, tiene la suficiente autovaloración para saber que está haciendo un bien a la sociedad, que está haciendo un bien, que tiene que manifestar una solidaridad con sus congéneres,
tiene que estar trabajando, no nos debe estresar. Lo que sí nos va a estresar es el efecto de la ceniza que están viniendo del volcán y que, como vos dijiste hace un rato, Amado, cuando comentábamos, todavía acá no llegó. Pero se calcula que esta noche ya está llegando a Buenos Aires. Y se calcula que los aviones que viajan a Estados Unidos, varias compañías como Delta, etcétera, ya han cancelado los vuelos. Y se calcula también que mañana probablemente cancelen vuelos a Europa. Pero ¿por qué? Porque esta nube, digamos, que son silicatos que fundidos y flotando en una atmósfera que, llevado por las nubes, han cubierto toda la Patagonia, han cubierto todo el país y actualmente ya están cercanos a la capital federal, a Buenos Aires, desde donde parten los viajes internacionales. Y estas partículas son tomadas por las turbinas, fundidas a altísima temperatura y dañan el sistema de motor y pueden producir graves accidentes. Esto ya ocurrió en el norte del hemisferio, cuando los volcanes, hace menos de un mes, cuando los volcanes de Islandia empezaron también a enviar esto no alcanza a ser un flujo piroplástico, pero son silicatos altamente diluidos, son piedra pómez pequeñas, y alcanzan altura y se van desplazando de acuerdo a los vientos. Y se interrumpió el tránsito aéreo en el norte de Europa y hasta llegó a ser en Inglaterra, pero lo que a nosotros nos interesa es que va a llegar a Buenos Aires, y Buenos Aires prácticamente es Rosario. Así que sí, los vientos y todo eso. No, se calcula que ya esta noche ya van a estar, las compañías de seguro no van a suspender los vuelos porque sí, y los daños que hacen al sistema respiratorio, los daños que hacen a los ojos en este momento son la principal preocupación de la salud pública en Bariloche y en toda la zona zona sí. Incluso en el día de hoy hubo una declaración del jefe de neumonología del Hospital Austral, Daniel Pérez Chada, que advirtió que en caso de que se prolongara esta lluvia gris puede inflamar las vías aéreas y en personas con enfermedades respiratorias crónicas agravar los síntomas. Incluso, no acá todavía, pero probablemente podamos tener alguna sorpresa, las autoridades recomendaron usar barbijos y evitar salir de las casas. Pero si la situación se desarrolla como hace 3 años, la lluvia gris puede durar varios días. Pero eso es en Buenos Aires, Carlos, no alarmemos inútilmente acá, cuando todavía no hay ni referencia a la posibilidad de que llegue hasta acá. El último parte de hoy del servicio meteorológico ya lo da entrando en Buenos Aires esta noche. Sí. Con respecto a lo que es la altura y con respecto a lo que es la distancia, 300 kilómetros son prácticamente nada. En 2 días el volcán envió la ceniza desde su lugar en la cordillera de los Andes hasta el océano Atlántico y llegó a Puerto Madryn hace 2 días, así que acá no solamente va a llegar a Rosario, sino probablemente al norte. Es una cuestión de viento. Sí, pero están calculados ya, si no, no estarían dando la alarma. Si vos ponés los noticiosos, vas a escuchar que ya están llamando la atención y están suspendiendo los vuelos a Chile están suspendidos, los vuelos a Mendoza están suspendidos, toda la actividad aérea está suspendida, y si eso le hace daño a los aviones, ¿cómo será a los asmáticos? ¿Cómo será? Hay que tomar algunas precauciones, hay que estar advertido de que es probable que llegue a Buenos Aires, pero es muy probable que llegue a Rosario. Vamos a hacer un cortecito, una tanda, nos dice Mario, y seguimos. Bueno, Pedro, vamos a comenzar hablando del cáncer de colon y recto. Sí. El cáncer de colon y recto es en nuestro medio el cáncer digestivo más frecuente.
está además en la estadística inmediatamente por debajo del cáncer de mama, pero a diferencia del cáncer de mama, que por supuesto afecta fundamentalmente a mujeres, puede afectar también a hombres, el cáncer de colon y recto que afecta a varones y a mujeres. ¿La proporción es similar, Pedro? Sí, es similar. Y este es un cáncer muy frecuente en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental, que son los países con mayor incidencia de la enfermedad. Esta enfermedad es ideal para tratarla porque avanza muy lentamente. Nosotros decimos que es un cáncer bueno, que crece lentamente, que tiene escasas tendencias a dar metástasis precoces. Es decir, que nosotros podemos modificarle la situación al paciente con un cáncer de colon y recto si lo encontramos cuando el cáncer es temprano. Decimos que se llama cáncer temprano aquel cáncer que solamente afecta a la mucosa y a la submucosa. Si afectara solamente a la mucosa del colon, la mucosa del colon no tiene linfático y entonces no podría diseminarse a distancia. Es decir, que si nosotros diagnosticamos un cáncer de colon a nivel de la mucosa y lo tratamos, en el 100% de los casos lo curaríamos. Si llegamos un poquito más tarde y ya afectó a la mucosa y a la submucosa, en el 90% de los casos lo curaríamos. El inconveniente es que tristemente llegamos habitualmente muy tarde a este cáncer, es decir, porque los cánceres no dan síntomas. Entonces, si uno espera algún síntoma, llegás tarde. ¿Qué pasa con la mama? ¿Vos esperás algún síntoma, Carlito, para hacer la pesquisa del cáncer de mama? No, de ninguna manera. Es decir, hay que ir a buscarlo. Exacto. El cáncer es una enfermedad a la cual uno debe ir a buscar. Pero no solamente debe ir a buscar, sino que debe enseñar a sus pacientes, cuando son sanos, cuáles son los principales y pequeños signos que pueden hacer que hagan algún estudio que le permita el diagnóstico precoz. Lo que yo te quería preguntar es si a ustedes les está ocurriendo lo mismo que a nosotros, que estamos viendo cánceres de mama en mujeres cada vez más jóvenes. Yo varias veces comenté que el año pasado operamos 3 chicas de menos de 30 años, entre 20 y 30 años. Este año ya vimos una niña, porque tenía 23 años y tiene probablemente un cáncer de mama. Llegada cada vez a personas más jóvenes de la enfermedad. No sabemos cómo explicarla, sí sabemos ahora que es genético, por eso te iba a preguntar a vos cuál es el componente genético y si hay cánceres familiares o hereditarios. De todas maneras, contestando lo que vos me decís, hay que buscar la precocidad en el diagnóstico. Mientras más precoz sea el diagnóstico, mayor es la probabilidad de curar a la enferma. Y los carcinomas muy pequeños se curan casi el 100%, por no decir el 100%. Es decir, que esto que decimos para el cáncer de colon y que lo repetimos para el cáncer de mama, es para todos los cánceres. Cuanto más temprano lo diagnosticamos, más chance tiene ese paciente de curarse en un alto porcentaje de los casos. Y esto es lo agradable de hacer docencia, porque uno le enseña a sus alumnos la importancia de esto, es decir, que no minimicen un síntoma. El menor de los síntomas, vos tenés que estar pensando, tenés que estar activo, tenés que estar cuidadosamente buscando
no lo que no te va a matar, buscando lo que te va a matar. Lo que te va a matar es el cáncer. Sí, entonces, el cáncer de mama, el cáncer de colon y recto, son cánceres que te matan y que no deberían, por lo menos el cáncer de colon y recto, no debería matar a nadie, porque es de muy lento crecimiento y comienza en una lesión preneoplásica, que es el pólipo. Es decir que hoy en día, con la colonovideoscopía o con la colonoscopía virtual, yo puedo recorrer todo el colon y encontrarme con una pequeñita lesión muy chiquitita que es un pólipo. Si estoy con la ¿Qué es la colonoscopía virtual? Sí, la colonoscopía virtual es un estudio que se ha implementado en los últimos tiempos, que se realiza con un... No lo hacemos los endoscopistas, lo hacen los radiólogos. Se realiza con un tomógrafo helicoidal y con un software especial como para ver el colon y recorrer todo el colon. ¿Cuáles son las ventajas? En alguna circunstancia, vos con el colonovideoendoscopio podés no llegar a recorrer todo el colon, porque el colon puede tener muchas vueltas, puede tener materia fecal, puede tener una serie de inconvenientes como para recorrerlo en su totalidad. ¿Y es menos invasivo esta colonoscopia virtual? Sí, no es invasiva. Sí. Directamente no es invasiva. Es la multislice, la que llaman que corte por corte. Sí. Ahora yo te pregunto, Pedrito, con tu gran experiencia en videocolonoscopía, normalmente ¿hasta dónde llegás? Normalmente, ¿qué es lo más habitual? Uno tiene que intentar siempre llegar al colon, al ciego, porque si no llegas al ciego, ese estudio es insuficiente. Es decir, el pedazo que no viste puede ser el pedazo donde está la lesión, temprana o avanzada. Entonces, uno tiene que... Y para eso se incorporó a la colonovideoscopía la neurolectoanalgesia, porque los aparatos son aparatos largos, miden 1,60 m, miden 1,90 m, y entonces recorrer todas las vueltas que presenta el colon puede generar molestias, puede generar dolor al paciente si el paciente está despierto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno le pide previamente todos los análisis de laboratorio, le pide un examen de corazón y un electrocardiograma, con esos estudios, en presencia del anestesista, uno que le toma una venita, vamos a realizar el estudio. Terminado el estudio, inmediatamente el paciente se despierta, es decir que no tiene recuerdo doloroso, ni tiene dolor, es decir que la colonovideoscopía con neurolectoanalgesia es realmente un buen método de diagnóstico temprano. Como tenemos que prevenir, y bueno, es el objetivo de este programa, es importante, hablábamos en el cáncer de mama, bueno, hacer el autoexamen, la consulta ginecológica, y había dicho Carlitos también del factor genético, que es importante. Yo quería remarcar que es importante cuando hay antecedentes ya de cáncer de colon en la familia. Yo había escuchado que después de los 50 años debía hacerse sistemáticamente este estudio colónico. O sea, después de los 50 se lo tiene que hacer todo el mundo o los que tienen antecedentes. Es decir, un tipo screening o tamizaje. Sí. ¿Está indicado? Después de los 50 años se lo debería hacer todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo, varones y mujeres. Varones y mujeres. Esto por ahí es más fácil decirlo que la gente lo entienda y lo realice. Por ahí es más fácil chequear una mama con un mamógrafo que meter un tubito de 1,60 m. Pero bueno, la única forma es esta, es decir, repetir hasta el infinito, de que lo único que nos puede salvar es el diagnóstico temprano. El estudio de la sangre oculta en materia fecales, ¿podría tener
ser algún marcador precoz? ¿Se ha usado alguna vez? Sí, yo digo, sí, se ha usado, se ha usado. Yo quiero que a mi paciente lo estudien con sangre oculta en materia fecal, no. Yo quiero que a mi paciente, ¿por qué? Porque estamos diciendo que todo empieza en una lesión chiquitita que es el pólipo. Ese pólipo, lo habitual es que no sangre. Entonces, yo le voy a hacer una investigación de sangre oculta en materia fecal y lo habitual es que ese pólipo no sangre. Y yo necesito encontrarlo en el tiempo del pólipo, no en el tiempo del cáncer, donde sí es mucho más frecuente de que el cáncer sangre. Entonces, en realidad, a mí me deja tranquilo para que yo le diga a mi paciente, mire, le vamos a hacer una sangre oculta en materia fecal, si da positivo lo vamos a seguir estudiando y si da negativo lo esperamos y veremos de acá a un año o a dos, cuando el paciente tiene más de 50 años. Yo jamás lo haría con un paciente mío. Es decir, yo digo que lo único que lo puede salvar es el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano es diagnóstico temprano. En la mama, en el cuello del útero, en el colon y en donde sea. Entonces, la sangre oculta en materia fecal es una cosita. Estamos con las noticias. Bueno, seguimos con Santucho y después seguimos. Maestro Santucho de Argentina. Estamos hablando del cáncer de colon y recto, y una pregunta interesante que estábamos haciendo recién era ¿cada cuánto se debería hacer este estudio? Si era negativo, ¿cada cuánto se debería repetir? Y otra pregunta es si la alimentación tiene algo que ver. Susana, vos viste que en otra cosa que nos pone muy felices cuando lo hacemos, la medicina tiene que ser a medida. No podemos hacer medicina de confección. Tiene que ser a medida. Entonces, yo tengo que cuidar de interrogar a mi paciente, ver si tiene antecedentes heredofamiliares, ver si tiene el papá, si tiene la mamá, qué grupo de gente es la que ya ha tenido un cáncer, y eso es importante para decir a qué edad yo empiezo los chequeos. Pero en líneas generales, en pacientes sin antecedentes, yo los empiezo a los 50 años. Si hay antecedentes, yo los voy bajando la edad y lo hago más tempranamente. ¿Y si es negativo a los 50? Y si es negativo a los 50, lo repito cada 3 y recorrí todo el colon, es decir, que me aseguro de que no hay ninguna lesión elevada, que es el pólipo, lo repito cada 3 años. Ahora, si el paciente nos escucha hoy y tiene 70 años u 80 años y nunca se hizo este estudio de la colonovideoscopía, y a los 80 años nos escuchó, escuchó este programa que puso en el aire hace 14 años el maestro Amado Vicentini, y nos escuchó hoy, y le hacen una colono con neurolectoanalgesia y no tiene nada, tiene 80 años, es decir, ese enfermo no tiene tiempo de hacer un cáncer. Entonces a lo mejor le digo, para darle ánimo, dentro de 10 años vamos a repetir esto, y mientras tanto le estoy dando mi teléfono celular, nuestros 3 teléfonos celulares, y si pasa algo distinto, si algo cambia, si pierde algo de sangre, si modifica el hábito evacuatorio, nos llama por teléfono, nos encuentra siempre. ¿Y las comidas? Te pregunté si tenían algo que ver. Las comidas son importantes. ¿A mí qué me conviene? A mí me conviene que el paciente evacúe el intestino todos los días. Entonces, para que el paciente evacúe el intestino todos los días, sobre todo si él es un constipado habitual, yo le tengo que hacer una dieta, que es una dieta muy sencilla. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tomar mucho líquido. Mucho líquido, Susana, son no menos de 3 litros por día. Y entonces,
che, también hago docencia mientras que estoy atendiendo y tengo un vasito de agua que voy tomando. Es decir, porque tomar 3 litros de un saque es imposible. Pero si vos lo vas tomando despacito mientras que estás atendiendo, estás haciendo docencia y es probable que llegue a los 3 litros. Che, además de eso, ¿qué es lo que te... ¿Vos tomás 3 litros por día, no. Susana? Amado, uno y vos. medio, uno y medio, más Yo, que eso no. 3 litros tomás por día de algún líquido. Sí. ¿Cuál? La suma total de los líquidos que me alcanza, 2 litros y medio, todos los días. Che, ¿Y vos, Pedrito? Yo tomo 3 litros, me encanta tomar agua. che, porque además digo, che, si vos... Vos no, porque ya sabemos que toma. Che, Carlito, Pero Malbec. che, yo digo, y le decimos a los pacientes, si vos, el paciente vive en una casa de pasillo o de planta baja, tiene agua potable que no pasa por un tanque, esa agua vos la podés tomar porque es una muy buen agua. Si el paciente vive en un edificio de piso, ese edificio de piso tiene una cisterna abajo, che, y tiene un tanque arriba. Esa no es agua potable, esa es en realidad agua de tanque. Ese paciente debería tomar agua mineral con o sin gas, según lo que a él le caiga mejor. Pero porque hoy en día es difícil también de que en los edificios de pisos la gente limpie los tanques, y los tanques habría que limpiarlos cada 6 meses. Es pesada la actividad, hay que lavarlos, hay que pasarle cloro, hay que sacar el agua y volver a poner agua, y sacar y volver a poner agua, y eso tristemente la gente no lo hace porque tiene costo además, ¿no? Y entonces muchas veces en un edificio de muchos pisos hay gente que se queja de que, pucha, otra vez, che, van a limpiar el tanque, ¿viste? Cuando no se dan cuenta que es realmente lo más importante que podemos hacer por ello, ¿no? Ahora, yo he escuchado a la gente de la empresa de aguas decir que el agua que uno abre de la que uno saca de la canilla, el agua corriente de Rosario, es de muy alta calidad y realmente es potable y con poco riesgo de infección. Ahora, estamos de acuerdo, Carlito. Lo que pasa es que yo digo que esa agua que yo saco de la canilla, que es agua potable en tanto y en cuanto no tenga tanque que haga que venga que directamente desde la calle. Claro, che, que venga directamente desde la calle. Che, muchas veces la gente tiene en las plantas bajas 2 ingresos. Uno para el agua caliente, que esa viene de tanque, sí, y otra para el agua fría, que eso viene corriente de la calle. Esa agua es perfecta, che, es muy buen agua. El tema es si yo vivo en un edificio de pisos, ¿viste? Ahí tengo que lograr de que el consorcio, que no tiene a lo mejor información, valore, sí, amor, valore lo que estamos contando, ¿no? Es decir, que limpie el tanque seguido. ¿Hay algún control así sanitario por parte de la municipalidad? No. ¿Tenés entendido? No. Es decir que... No, estamos yendo para otro lado. No, me llama la atención porque es una cosa interesante eso, sí, que uno dice, sí, ¿no? Sí, che, no hay controles. Che, no hay controles. Es decir, che, todo depende de la buena voluntad del que maneja el consorcio. Viste que habitualmente los consorcios tienen un presidente y tienen una comisión. Che, si ese tipo es un especialista en bioseguridad, y seguro que lo va a hacer perfecto. Si ese individuo no tiene ni idea de lo que estamos hablando, che, va a presuponer de que no es necesario, ¿no? Con respecto a las dietas ricas en grasa, ¿tienen sí. alguna influencia? Sí. Che, a nosotros, entonces dijimos el agua, 3 litros por día. Además del agua, necesito frutas y verduras. ¿Por qué? Porque eso facilita la evacuación intestinal. Entonces, ¿qué frutas? La pera, el durazno puede ser el durazno de lata, che, el kiwi, la banana con los hilos, los cítricos con el ollejo. El kiwi es mágico.
che, el kiwi es mágico, pero hay gente que a lo mejor necesita tomar 4 o 5 kiwis todos los días. Contale un poquito, ¿qué lo come con la semilla, lo come sin la semilla? Supuestamente uno le dice al paciente que le saque las semillas, que es fácil de sacar, que está en el centro del kiwi, que coma el resto del kiwi. Como acá bien decía papá, el kiwi es maravilloso para evacuar, siempre y cuando va a necesitar la cantidad o la calidad que depende del paciente, que él mismo va a encontrar para poder evacuar todos los días. ¿Y por qué le saca las semillas? Y le sacás las semillas para que cuando esas semillas que no van a ser desintegradas pasen por el canal anal, no lastimen. Che, la semilla, todas las semillas te pueden lastimar el canal anal y entonces hacerte una heridita que se llama una fisura anal. Che, y la fisura anal es una cosa, che, que genera un infinito dolor, que genera escasa pérdida de sangre, pero que es muy difícil de curar, porque el ano tiene humedad permanente, se abre y se cierra, y tiene los millones de gérmenes de la materia fecal, ¿no? Entonces, tengo que evitar que eso le pase a mi paciente. Normalmente hay alguna indicación que se hace a los enfermos que tienen diverticulosis, Sí. y es que eviten los ollejos, La fibra. eviten las hojas, la espinaca, la lechuga. ¿Ese concepto todavía está vigente? Nosotros a todos los pacientes que tienen una patología hemorroidal y que generalmente tienen divertículos, le decimos que ninguno coma ninguna verdura de hoja, porque esa verdura de hoja, o que tiene gollejo, o que puede tener algunos granos en el zapallo o en la calabaza, le puede provocar una complicación, que es hacer una diverticulitis a nivel del colon. Entonces, y ese paciente se va a inflamar más, se va a hinchar, se va a distender, y eso lo va a perjudicar para su divertículo. Y entonces para evacuar, ¿qué es lo aparte que del líquido? Supuestamente lo que necesitamos es comer verduras hervidas o al vapor, como puede ser el zapallo, la calabaza, la zanahoria, la remolacha, la selga y la espinaca, según el paciente si lo tolera o no lo tolera. Eso se lo comentamos y se lo preguntamos al paciente. Si hay alguna de esas verduras que no tolere, las dejamos de lado. Y las frutas, como bien habíamos hablado anteriormente, el kiwi. También otra de las cosas que es fácil para comer, el durazno en lata, que el paciente le saque el jugo para que no se llene de gases y no se distienda, y coma solamente el durazno, que lo lave y que coma el durazno. Ahora, entonces es mucho más fácil para ellos. Pero lo que hay que hacer claro en esto, lo que se le dice al paciente, que no debe comer verduras crudas. Verduras crudas, no, que no puede comer verduras crudas. Claro, porque no lo habían dicho, y entonces Está bien, quedaba ¿no? la duda, ¿no es cierto? Exactamente. Que no coma verduras crudas, ¿está? Y que coma todo lo que sea verduras hervidas o al vapor. Eso es lo que uno le pide. Yo le pregunté, ya que estábamos hablando del cáncer de colon, el cigarrillo, si son fumadores, ¿tiene alguna incidencia? Y te hace mal realmente, porque el cigarrillo te produce un vasoespasmo, ¿sí? Y el vasoespasmo, que actuando sobre el intestino grueso es muy largo, mide 1,5 metros, y se renueva permanentemente. Entonces cualquier cosa que lo agreda puede favorecer la producción de pólipos, de lesiones elevadas, que son aquellas que, si son adenomas, son las que pueden convertirse en cáncer. Es decir, que le conviene al paciente evitar el cigarrillo, evitar los picantes, evitar el alcohol. Eso lo beneficia. Antiguamente, o hace unos años, estaba de moda hacer el diagnóstico de la poliposis colónica familiar. Sí. Es decir, no era un pólipo, sino era un grupo de Sí. pólipos. Es frecuente actualmente, tiene algún tratamiento especial, Sí. también es una enfermedad precancerosa. Sí. La poliposis múltiple familiar es una enfermedad, gracias a Dios, poco frecuente, que nosotros decimos
que el 75% de los casos, la literatura, no nosotros, ocurren en personas sin antecedentes familiares. La poliposis múltiple familiar tiene antecedentes heredofamiliares. Si nosotros tenemos una poliposis múltiple familiar que afecta a todo el intestino, nosotros tenemos que sacar todo el intestino, porque si dejamos algún pólipo, ese pólipo se va a transformar en un cáncer. Y lo que yo estoy tratando es de que mi paciente no tenga un cáncer. Entonces le tengo que sacar todo el intestino. Muchas veces le dejo el pedacito final, dejo un ano pequeñito y ahí le hago la anastomosis con el intestino delgado. Le hago una ilio recto o una ilio anoanastomosis. Eso también, el líquido que viene desde el tubo, desde el intestino delgado, está demostrado que disminuye la incidencia de los cánceres, de los pólipos. Es decir, que es otra de las formas que a nuestro paciente le conviene que le hagamos, ¿no? Bueno, aléjense de los kiwis, porque encima que los kiwis son chiquititos, de sacar la semilla, necesita una docena de kiwis para tener una evacuación adecuada. Hay momentos, hay momentos que son caros y hay momentos que no son tan caros. Como todo en la vida, hay que comerlo cuando no son tan caros, ¿viste? Entonces, decíamos que el durazno de lata. El durazno de lata también hay momentos que es relativamente barato y hay momentos que es más caro. Bueno, adecuémonos a los momentos en que las verduras cuesten un poco menos, ¿no? ¿El salvado? El salvado tratamos de no dárselo al paciente. ¿Por qué? Porque yo tengo un ano y un canal anal y tengo un recto que mide 15 por 15. En ese recto que mide 15 por 15, el salvado puede apelotonarse y ser muy difícil de evacuar, sobre todo si el paciente es una persona añosa. Entonces por ahí vos escuchás que se meten el dedo en el ano para tratar de extraer esa pelota que no le sale, y mira qué cosa desagradable, ¿no? Bolo fecal. Sí, pero viste, la gente ni siquiera le llama bolo fecal, ni sabe, ni sabe teóricamente de qué es, pero hace eso, ¿no? Es decir, busca de sacárselo. Entonces tratamos de no darle, amor, el salvado. Es decir, que lógicamente el salvado para mucha gente le ha servido como laxante, para regularizar el intestino, pero con el edad y la falta de movimiento y todo eso, probablemente sea un factor determinante. Aparte por ahí también en esos pacientes añosos donde consumen poca agua y todo el intestino grueso absorbe toda el agua, se le hace el bolo fecal. Entonces ese paciente termina con un bolo fecal. Por eso es importante entender por qué la necesidad de tomar mucha cantidad de agua. Mucha agua. Exactamente. Pero además, Susana, el agua es la más brillante de las terapias para mantenerte el cutis bien hidratado y bien liso y bien elástico y bien elegante, ¿no? Es una cuestión de costumbre. Yo reconozco que los jóvenes tienen una cultura de tomar agua durante todo el día. Uno los ve caminando en el colectivo, donde sea, están con una botellita de agua. Nosotros, un poco más grandes, no tenemos esa cultura. Es cierto, sí, porque no nos la contaron, ¿viste? No nos acostumbramos. Sí, no nos acostumbramos. Pero bueno, para eso es la importancia del hablar, ¿no? Bueno, creo que hemos aclarado bastante el tema. Siempre la presencia de Pedro Ruiz y su hijo ahora, parte del staff, que bueno, colabora con el padre, lo lleva, lo trae, le hace los mails que necesitan. Bueno, nos sentimos contentos que hayas venido. Bueno, muchas gracias. Pedro Ruiz. Muy amables. No quiero olvidarme que el 24 y 25 de junio
En la ciudad de Rosario se llevarán a cabo las jornadas regionales de prevención y clínica de las adicciones y violencia. El encuentro organizado por Vínculo y por BISEC se realizará en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia y contará con exposiciones y disertaciones de diferentes profesionales de la salud, 24 y 25 de junio. Y también les recuerdo, y es organizado por la Universidad Nacional de Rosario, que hay una jornada de ética médica y bioética de la investigación el día 14 de junio durante la mañana y es hasta las 3 de la tarde. Es gratuita e incluso se les entrega un certificado. ¿Dónde se hace? En el rectorado, en la Universidad Nacional de Rosario, calle Maipú. Bárbaro. Sigamos con este programa adictivo. Mañana hablaremos sobre cirugía estética y reparadora. El doctor Ernesto Moretti nos va a dar una muy buena exposición de todo lo que se plantea actualmente con respecto a este tipo de cirugías. Buenas noches. Buenas noches. Chao.